Bienvenidos a la unidad número 1, donde haremos una introducción acerca de la producción de hidrocarburos. Mi nombre es Magdalis Rodríguez y en nuestro contenido vamos a ver los mecanismos y métodos de producción, las pruebas de flujo, los problemas de producción, los factores que afectan el índice de productividad y por último los indicadores de daño de la formación. Cuando hablamos de mecanismos de producción se refieren a las fuerzas naturales del yacimiento que hacen que los fluidos se muevan hacia los pozos y sean producidos. Estos mecanismos nos darán a nosotros el factor de recobro de nuestro yacimiento dependiendo del tipo de mecanismos que son. ¿Cuáles son estos tipos de mecanismos? Empuje hidráulico, por casquete de gas, por gas en solución, por gravedad o por expansión de líquido. Cuando hablamos por empuje hidráulico, ellos se encuentran en los yacimientos con capa de agua por debajo de la zona del petróleo. Esta capa de agua puede ser original del yacimiento o proveniente de un afloramiento que es alimentado directamente de la superficie, donde la capa de agua es la que va a generar la presión para que nuestro petróleo se desplace por la tubería de producción hacia la superficie. Por casquete de gas se encuentran los yacimientos cuyo contenido original de gas es mayor que el que puede disolverse en el petróleo y a presiones y temperaturas existentes. El volumen del gas crea un casquete por encima de la zona del petróleo y generando así un esfuerzo de pistón o ejerciendo así un esfuerzo pistón de arriba hacia abajo, donde esto va a ser la fuerza que va a generar nuestro petróleo hacia la tubería de producción para que llegue a donde nosotros lo queremos. Por gas disuelto, se encuentra en los yacimientos donde el gas es totalmente disuelto en el petróleo, por lo tanto no puede existir un casquete de gas libre. Esto se da mientras nosotros extraemos los fluidos de la formación. El gas disuelto en el petróleo se expande generando así la fuerza que lo va a hacer desplazar. Otro sería por gravedad. Existen los yacimientos con mecanismos por impulsión de gas disuelto, donde la inclinación de la roca es bastante pronunciada y este efecto hace que nuestro petróleo se desplace por la acción de la gravedad hacia la parte inferior. Y al mismo tiempo ocurre la migración de gas disuelto hacia la parte alta, creando así un casquete de gas secundario, donde en este punto ocurre lo mismo que ocurre en el casquete de gas. Y por último está por expansión de líquido. Se encuentra en los yacimientos donde no hay capa de agua y hay poco gas en solución. Cuando nosotros vamos extrayendo los fluidos de la formación o del yacimiento, quedan espacios que no son ocupados. Y el petróleo remanente, como es un fluido comprensible, este se expande, generando así la fuerza que lo va a hacer desplazar. Método de producción. Con la ayuda de esto se logra recuperar el máximo posible del remanente que ha quedado en el yacimiento, luego de que parara la producción por flujo natural. En ciertos casos, desde el comienzo de la extracción de fluidos se aplican métodos artificiales de producción. Entre ellos está el flujo natural. Muchos de los yacimientos, los pozos comienzan a producir por flujo natural. Esto es debido a que las presiones iniciales son suficientes para desplazar los fluidos que se encuentran en la formación, haciendo que estos pasen por su trayectoria de los poros o los canales de la roca hacia la tubería, bien sea inclinada o vertical, o su desplazamiento por la tubería de flujo hacia la estación recolectora. Levantamiento por gas. Este consiste mediante compresores inyectar gas a alta presión por una fuente externa en la tubería productora. El gas inyectado por el anillo se mezcla con la columna de petróleo, generando así el desplazamiento por el efecto de expansión de gas. Bombeo mecánico. En este se utiliza una bomba reciprocante colocada en la tubería productora. Cuando hablamos de bomba reciprocante, básicamente es el aire comprimido por un pistón dentro de un cilindro, y este es el que genera que nuestro petróleo se desplace. Bombeo hidráulico. En este se utiliza el mismo petróleo inyectado a altas presiones para poder operar una unidad de bombeo que existe en el fondo del pozo. Bombeo electrosumergible. En ello se utiliza un motor eléctrico que es alimentado directamente de una fuente de energía colocada en nuestra superficie.
Y por último, la bomba de cavidad progresiva. Este trabaja por movimientos de un tornillo sin fin y utiliza el principio de Arquímedes. Los movimientos rotacionales son transmitidos por un motor eléctrico que alimenta una fuente de energía en la superficie a través de unas cabillas que también son utilizadas en el bombeo mecánico. Pruebas de flujo. Son las pruebas que se realizan para determinar la presión del fondo fluyente o la presión estática de un yacimiento. Generalmente se le aplican a un solo pozo. ¿Cuáles son los tipos de pruebas de flujo? Entre ellas se encuentran abatimiento de presión o también llamada en inglés Pressure Drop Down Test. Esta consiste en una serie de mediciones de presiones en el fondo a un periodo de tiempo y se realiza cuando el pozo está abierto, donde tienen una tasa de flujo constantemente estabilizada. También se encuentra la restauración de presión, o en inglés Pressure Volume Test. Esta se realiza también con una serie de mediciones de presión en el fondo del pozo a un periodo de tiempo, pero se realiza cuando el pozo está cerrado y no está fluyendo en una tasa constantemente estabilizada. La prueba multitasa se realiza a variaciones de flujo, determinando así la presión por periodos estabilizados de flujo. Con ella podemos obtener el índice de productividad de nuestro pozo, o podemos hacer un análisis nodal del mismo. Prueba de interferencia. Consiste en medir la respuesta de presión de un pozo de observaciones con respecto al cambio de tasa de flujo de otro y tiene como objetivo determinar la conectividad entre pozos. Diehl-Stein Test. Esta nos determina o nos da para hallar una estimación de las formaciones y las propiedades de los flujos antes de la completación del pozo. La prueba de inyectividad. Esta consiste en tomar las presiones trayectorias a medida que los flujos están siendo inyectados en nuestro pozo. Y por último, la prueba de RFT. Esta nosotros la utilizamos para tomar las presiones a diferentes profundidades del pozo directamente después de que se hayan hecho los registros eléctricos. Los problemas de producción. Las causas de una baja productividad en un pozo puede variar desde un problema fundamental del yacimiento hasta restricciones al flujo en la zona cercana al pozo o en el mismo pozo, donde nosotros lo vamos a hacer durante un revestimiento o un empacador donde en nuestra tubería de producción hay una fuga. Este puede ser uno de nuestros problemas de producción. Entre ellos se encuentran daño a la formación o inherentes a fenómenos físico-químicos. Cuando hablamos de daños a la formación puede ser por bloqueo de agua, por aceite, emulsiones, mojabilidad, precipitación secundaria asociado con la producción o invasión de sólidos. Y cuando nos referimos a inherentes a fenómenos físico-químicos, se encuentran depositación de parafina o hidratos de metano, donde la depositación de parafina se acumula en nuestra tubería de producción o perforación. Y cuando hablamos de hidratos de metano es que esta van a corroer nuestra tubería. ¿Cuáles son los factores que afectan el índice de productividad? Esto se realiza durante la perforación, terminación o producción de un pozo. Es posible que una zona de permeabilidad alterada pueda desarrollarse alrededor de las paredes del pozo. Estos factores son sistema mecánico ineficiente, cuando nosotros utilizamos herramientas inadecuadas, el agotamiento natural, cuando nosotros traemos el crudo y ya no tienen la presión como lo era inicialmente, la baja permeabilidad del yacimiento o la restricción alrededor del pozo debido a daños o pseudaños como anteriormente fueron explicados. Indicadores de daño de la formación. Las causas de una baja productividad en un pozo pueden variar desde un problema fundamental del yacimiento hasta restricciones al flujo en la zona cercana al pozo o en el pozo mismo. Estos indicadores pueden ser que nuestro yacimiento tenga una baja permeabilidad natural del yacimiento, baja permeabilidad relativa a la fase de hidrocarburos, daño a la formación, que pueden ser por bloqueo de agua, por bloqueo de emulsiones, etc.
perforaciones de poca penetración o tapadas, y por último las restricciones a nivel del peso. Muchas gracias, espero les haya gustado mi presentación.